Durante la primera parte del presente documental se identificó el perfil profesional del sensei de Karate-Do en la actualidad internacional. Ello permitió solucionar el problema que presupone la carencia de un modelo referencial, en este caso el mencionado perfil, que permita tanto la identificación social del sensei como profesional de la enseñanza del Karate-Do, como que ello permita inducir los procesos de formación profesional que éste necesita. Ello permitirá asegurar un desempeño eficaz, efectivo, eficiente y seguro en el cumplimiento de su función social. En esta segunda parte, y cumpliendo con las recomendaciones a las cuales se pudo arribar en la primera parte, se aborda el tema de la formación profesional de los senseis de Karate-Do, partiendo del perfil anteriormente propuesto. En esta oportunidad, el problema científico a resolver consiste en que el proceso de formación más utilizado para los senseis en la actualidad internacional se basa fundamentalmente en los conocimientos y experiencias adquiridos en el dojo, los cuales, al no estar estructurados de acuerdo a la teoría curricular, no guardan una relación directa con las exigencias de la actividad a realizar, en este caso enseñar Karate-Do, y consecuentemente no garantizan el correspondiente adecuado desempeño esperado. De ese problema general se derivan dos problemas específicos que también debemos resolver. En el primero de los casos es que ese proceso de formación más utilizado con los senseis carece de un plan de estudios partiendo del perfil profesional ideal, tal como establece la teoría curricular, por lo cual no guarda relación directa con las exigencias de la actividad profesional a realizar, ya que no abarca los conocimientos y experiencias que se necesitan para desempeñarse eficaz, efectiva, eficiente y segura en la actividad que se está desarrollando, por lo cual no garantizan un adecuado desempeño. De la misma manera, el segundo problema específico a resolver es que ese proceso de formación de los senseis, al no partir de la teoría curricular y no contar con un plan de estudios, no permite diseñar los programas docentes relacionados con cada área de estudio, con cada asignatura, que incluya la información específica que en cada caso el sensei debe dominar como parte de su formación, por lo cual tampoco guarda relación directa con las exigencias de la actividad a realizar y tampoco garantiza el correspondiente adecuado desempeño esperado que esa persona debe realizar. Para resolver esos objetivos se trazó el problema general de proponer un proceso de formación para los senseis de Karate-Do de la actualidad internacional que se estructure partiendo de la teoría curricular, de modo tal que guarde relación directa con las exigencias de la actividad profesional a realizar, en este caso enseñar Karate-Do, y que ello consecuentemente asegure el correspondiente adecuado desempeño que esa persona debe mostrar. Igualmente, de ese objetivo general se derivan dos objetivos específicos, siendo el primero de este que se proponga un proceso de formación para los senseis de la actualidad internacional que, partiendo de la teoría curricular y tomando como referencia el perfil profesional, se estructure mediante un plan de estudios que incluya los principales aspectos que debe dominar el sensei, de modo tal que ese proceso no solamente guarde relación directa con las exigencias
de la actividad profesional, sino también que garantice un adecuado desempeño de las funciones a realizar. Y el segundo objetivo específico a cumplir en el presente trabajo consiste en que el proceso de formación para los senseis propuestos se estructure mediante diversos programas docentes que se derivan del plan de estudios y que incluyen toda la información específica que debe dominar el sensei como parte de su formación profesional, ya que de este modo se está guardando relación directa con las exigencias de la actividad a realizar, en este caso enseñar Karate Do, y ello consecuentemente va a garantizar el correspondiente adecuado desempeño. Es por ello que, de acuerdo a los objetivos propuestos para resolver los problemas identificados, el objeto de estudio de nuestro trabajo lo constituye el proceso de formación de los senseis de Karate Do en la actualidad internacional. Y el campo de acción, o sea, específicamente donde vamos a interactuar, donde vamos a incorporar las modificaciones, son los componentes de ese proceso de formación y su interrelación partiendo de la teoría curricular. En este caso, para contar con una base sólida que sustente los planteamientos propuestos, al igual que en la primera parte de este documental, se cuenta con 3 recursos. El primero de ellos es el conocimiento científico-metodológico que existe en la actualidad, fundamentalmente en la teoría curricular y toda una serie de ciencias afines que se relacionan con el proceso de formación profesional y de enseñanza y entrenamiento del Karate Do. En segundo lugar, la experiencia personal que he podido acumular durante más de 25 años de trabajo aplicando estas ciencias en el Karate Do. Y en tercer lugar, el importante apoyo de un grupo de senseis provenientes de diversos países que han tenido a bien sumarse a este proyecto para beneficio de todos. De acuerdo al objeto de estudio identificado, que se corresponde con el proceso de formación de los senseis de Karate Do en la actualidad internacional, obligatoriamente como punto de partida tenemos que definir qué reconocemos como proceso de formación profesional. En este caso tomamos como referencia la definición planteada por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en España, quien define el proceso de formación profesional como aquellas enseñanzas cuya finalidad principal es capacitar a las personas para el desempeño de una actividad profesional. Por eso, los estudios de formación profesional están destinados a la adquisición de competencias profesionales que permitan a las personas ejercer distintos trabajos. Y aquí observamos la primera incongruencia entre lo que plantea la teoría y lo que en la práctica acontece. Porque el proceso de formación habitual, como se identificó en el problema a resolver, se basa fundamentalmente en lo recibido en el dojo. Y en los años que vamos al dojo, la información y experiencia que recibimos es básicamente prepararnos para las competencias, prepararnos para los exámenes de grado, mas no prepararnos para enseñar. De donde esa preparación no se puede contar como una formación profesional porque no incluye ni la información ni la metodología necesaria que vamos a necesitar para poder enseñar. Sobre esa base vamos a empezar a analizar el planteamiento compartido por los senseis entrevistados en este material, los cuales, al igual que en la primera parte, se agrupan de acuerdo a la magnitud y el detalle que plantean con respecto a la pregunta que se le hizo. Ahora, ¿cómo se hace un sensei? Con la práctica. Poco a poco
va agarrando uno seguridad. Cuando ustedes sean grados más avanzados, les voy a empezar a decir, a ver, ahora tú, Tania, vas a poner calentamiento. A ver, Manuel, vas a poner unos básicos. Pero para poder hacer eso tienen que estudiar. Porque si no estudian, llega un cinta blanca, una amarilla, les puede preguntar, a ver, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces ustedes tienen que tener respuestas sobre lo que están enseñando. Tienen que seguir estudiando porque esto es como la vida. Siempre hay cosas nuevas, siempre vamos a tener experiencias. Entonces siempre tenemos que estar estudiando y siempre pues mantenernos, ¿verdad? Por eso yo no estoy en desacuerdo que Qs empiecen a dar calentamiento, clase. Yo no tengo ningún problema con eso. Hay maestros que sí, hasta que sea cinta negra vas a poder empezar, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje viene pues desde que ustedes están iniciando. De hecho, de repente les digo, a ver, ahora cuenta tú, ahora cuenta Tania. Ese cinturón negro de repente no ha tenido la experiencia, no ha tenido el tiempo. De repente en ese dojo solamente practicó con sus compañeros y nunca tuvo una experiencia de enseñar. Muy bien, es un excelente karateca, podemos decir. Llegó a cinturón negro, le dieron su cinturón negro, pero díganme, ¿qué experiencia tiene para poder enseñar a esos niños que recién entran, a esos jóvenes, a esos adultos? ¿Qué estudio puede tener? Entonces, para mi parecer, siempre tiene que estar guiado de su maestro, de su sensei, de su mentor, el que prácticamente lo hizo. Y si es que no tuviera un sensei cerca, buscar el apoyo. Eso es lo que debe de hacer. Siempre seguir estudiando. Mi opinión es que cada sensei superior de cada dojo o de cada organización es el responsable de formar y autorizar qué alumnos que llegan a cinturón negro deben iniciar en este camino de la enseñanza. Ese futuro sensei debe haber demostrado tiempo de práctica necesario, por lo menos 5 años, para luego empezar a incursionar en la enseñanza. Estoy de acuerdo que pasados los 5 años enseñen como una forma de práctica, como lo hacen en las carreras profesionales, como asistentes. De esa forma nacerán sus vocaciones. Pero toda esta enseñanza debe ser supervisada para que este futuro sensei tenga mejor conducta y mejor formación. Pero también este alumno, este futuro sensei, debe haber demostrado mucha responsabilidad y confianza a sus superiores para que pueda tener este tipo de autorización. Este futuro sensei debe capacitarse por iniciativa propia o también por la recomendación de sus superiores. La capacidad de este futuro sensei dependerá del lugar de donde proviene. Si se capacita más, podrá trascender en el futuro. En este primer grupo de análisis de las respuestas compartidas quedaron agrupados 3 senseis, quienes refieren que mediante la práctica del dojo sí se puede formar un sensei como profesional de la enseñanza del Karate-Do, toda vez que se generen situaciones que le aporten experiencia pedagógica al sujeto, siempre y cuando esté bajo la supervisión de un maestro. Vamos a ver ahora qué plantea al respecto el segundo grupo de senseis entrevistados. En lo personal creo que lo que un cinturón negro aprende en el dojo es la piedra fundamental para poder desarrollarse luego como instructor. Pero va a depender mucho de ese sensei o ese maestro, cómo lo haya guiado y cómo lo haya instruido
más allá de lo técnico para ser un instructor. Creo que lo aprendido en el dojo es una parte básica, pero para ser instructor de karate va a necesitar hoy en día, como vivimos en esta era, más capacitación personal. Y hay algo que todos hemos transitado, que es la experiencia personal. Una experiencia personal que nos va a hacer crecer, aprender de los errores para crecer. Y también, vuelvo a lo anterior, necesitamos de un maestro, ¿sí? Un sensei, que no haya sido un guía no tan solo en la parte técnica, sino también en la formación, y no haya preparado, no haya capacitado para llegar a ser un instructor y no solamente un mero practicante. Depende de qué se le enseñe en el dojo. Si es un dojo en el que además de enseñarle todo lo relacionado con la materia en sí, como en mi caso particular que soy del estilo Shotokan de karate, conozco todo Shotokan, mi profesor me enseñó todo lo que representa Shotokan, tanto kata, kumite, kihon, etc. Y además me enseñó de qué manera debo yo enseñar a los demás alumnos. Sí, si me enseñó además ciencias afines, por lo menos un poco, ¿no? Biomecánica, fisiología, anatomía principalmente y muchas otras cosas más. Si por lo menos tengo cierto conocimiento para prevenir las lesiones a mis alumnos, para hacerlos que progresen mejor, para darles un mejor trato, etc., ¿no? El tema de la motivación. Si me enseñaron todo eso, sí, pero si solamente me enseñaron a pelear, a hacer un buen kata, a hacer un buen kihon y se dejó de lado el resto de detalles, entonces considero que no es suficiente lo que se aprende en el dojo. En el segundo grupo de análisis se agruparon dos senseis quienes plantearon que mediante la práctica del dojo se puede formar un profesional de la enseñanza del Karate-Do si y solo si al sujeto se le transmiten todos los conocimientos y experiencias relacionados con el dominio pedagógico, así como otros saberes afines que guardan relación directa con el proceso de enseñanza y complementan lo transmitido en el dojo. En este aspecto, creo necesario recordar que en la primera parte de este documental, cuando se identificaron las competencias, las dimensiones y los desempeños adecuados para definir el perfil profesional del sensei de Karate-Do, se estableció la diferencia entre la experiencia pedagógica y el dominio pedagógico, reconociendo la experiencia pedagógica como el tiempo que una persona lleva enseñando, que es un indicador mayormente cuantitativo de tiempo, pero no es necesariamente alusivo a cualidad, porque el indicador cualitativo se corresponde como el dominio pedagógico, que es el conocimiento que tiene la persona de los principios, de las leyes, de las categorías, de los procedimientos, de los métodos necesarios para enseñar. Y que en este caso los dos procesos no van de la mano. Entonces aquí vemos que el primer grupo de senseis aboga por la experiencia pedagógica. En cambio, ya este segundo grupo lo que defiende es que se necesita dominio pedagógico, además de otros conocimientos. Vamos a ver entonces qué plantea el tercer grupo de senseis entrevistados. La mayoría de los cinturones negros que se van formando dentro de cualquier organización tienen muy poca preparación para dedicarse a la enseñanza. Es cierto que un cinturón negro tiene conocimiento, pero yo lo veo personalmente más hacia su ser individual. La mayoría de los cintas negras sí necesitan ser preparados para poder impartir clases fuera de su academia. Yo considero que no es muy común que un cinturón negro
abra un dojo de enseñanza, ya que es muy difícil primero llegar a ser cinturón negro. En el caso de mi país, Honduras, pues no es muy común ver que se llega a cinturón negro, no digamos a ya poner un dojo. Pero si ese es el deseo del alumno, sí es muy importante que debe capacitarse, ya que el simple conocimiento técnico no es suficiente para difundir su enseñanza. Debe tener mucho más conocimiento pedagógico y metodológico para poder enseñar. La gran polémica que hoy en día se tiene acerca de los cinturones negros, yo creo que es una gran confusión, ¿no? El que uno llegue a un grado determinado no dota de los principios básicos como para poder transmitir. Todos tenemos la capacidad de aprender y de transmitir de una u otra forma, pero la parte pedagógica para mí no lo veo desde ese punto de vista. Muchos confunden en que llegar a un cinturón negro de cualquier estilo, cualquier arte, o tener la práctica de años de haber aprendido algo es simplemente sinónimo de enseñar o de transmitir, ¿no? Todos de alguna forma siempre transmitimos algo, sea desde la parte más común hasta la parte más compleja, ¿no? La diferencia está en los términos pedagógicos. En este caso, para mí un cinturón negro no está preparado para poder transmitir ese conocimiento, porque hay que aprender mucho la parte pedagógica y esa es la parte más difícil quizás que en este caso o en este campo de lo que es la enseñanza no se tiene muy presente o no se lleva a cabo. Por eso hay muchos fracasos en el sentido de que a veces el conocimiento no se llega a transmitir como debe ser adecuadamente, ¿no? Y lo que se quiere evitar es eso. El ámbito actual requiere de instructores, no solo transmisores de conocimiento, sino aquellos que también comprenden de manera científica los procesos de aprendizaje. Entonces es necesario hacer una preparación aparte de la preparación técnica que un cinta negra pueda tener. Cualquier practicante de karate puede enseñar, pero no cualquiera puede enseñar bien. Es decir, con una metodología didáctica, con estrategias enfocadas a respetar y aprovechar al máximo las características físicas, emocionales y psicológicas de cada estudiante. Para eso se requiere una preparación especial en el arte de enseñar, que es muy diferente a contar con un cinturón negro nada más. Es común ver, no solo en el ámbito marcial, cómo las personas e instituciones atribuyen a un determinado atleta como un profesional también en el arte pedagógico. En el arte de enseñar es algo muy diferente. El aprendizaje, para que sea un real aprendizaje, debe ser siempre continuo. Recordemos que el proceso de aprendizaje es aprender, desaprender y reaprender. No puede ser suficiente el hecho de contar o comenzar a dar clases con lo solamente aprendido dentro del dojo. Debe ser algo integral. Es necesario ir dándole las herramientas a los alumnos para que ellos vayan también desarrollando sus propias herramientas y alentarlos a que puedan dirigir una clase, a que puedan dirigir un grupo, una escuela. Y por supuesto, no es suficiente. Es necesario también adquirir herramientas pedagógicas, psicológicas y motivacionales para que estos muchachos, estos nuevos maestros, puedan hacer y expandir sus conocimientos, su luz, a través de ellos mismos y a través de sus alumnos. Bueno, bajo mi experiencia en los diferentes países que he visitado y en mi propio país, cuando una persona llega a cinturón negro, simplemente el cinturón negro te acredita como que tú has conseguido un nivel mínimo a nivel técnico en dicho arte marcial, pero en la mayoría de los casos no hay una formación complementaria a nivel pedagógico que te acredite que además de tener ese nivel mínimo técnico, eres capaz de poder desempeñar la tarea docente de unos niveles adecuados. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista, llegar al cinturón negro no significa que seas
un buen profesor o que tengas el nivel mínimo para ser un buen profesor. Además, es muy diferente impartir clases en niños que en adultos, es muy diferente impartir clases en personas que acaban de iniciarse en el karate o con personas que llevan 5, 8 o 10 años. Es bastante frecuente que los muchachos que llegan a cinturón negro les pique ese gusanito por querer enseñar. Yo he tenido esa experiencia en mi dojo a través de todos los años que llevo pues enseñando Karate Do Shito Ryu, que muchos alumnos les ha picado ese deseo de ser instructores. Miren, no es nada fácil. Se necesita, sin haber sido estudiante en una universidad, en un colegio, en una institución de pedagogía, tener esa facilidad de poder transmitir lo que uno aprende a través del estudio, del camino de las artes marciales. Yo he tenido experiencia con muchos alumnos que han querido ser instructores y les cuesta transmitir ese conocimiento. No es fácil, principalmente con los niños, a los que hay que tener muchísima paciencia. Con los jóvenes, tener también esa paciencia de poder canalizar toda esa energía que viene aquí al dojo. Y también con los adultos tener paciencia también, porque tal vez no es la misma facilidad de tirar un geri, un suki, la que tiene un adulto ya de cierta edad a un joven de 16, 17 años. Entonces no es nada fácil, se necesita tener mucha paciencia, tener algún elemento básico de pedagogía y pues sobre todo tener ese deseo de que la clase de Karate Do hay que disfrutarla al máximo. Si no disfrutas lo que haces, entonces se vuelve esto una tortura, un enfoque económico. De este cuestionamiento de algo pues muy común, que alguien llega a cinturón negro y automáticamente se le considera apto para enseñar, es muy relativo. O sea, puede dar el caso de alguien que naturalmente tenga las condiciones o las haya adquirido simultáneo al proceso de llegar a cinturón negro. Normalmente no pasa así, o sea, normalmente es practicante y cumple sus requisitos para pasar los grados, llega al cinturón negro, y estamos hablando de llegar al primer cinturón negro, que conocemos como Chodan, y para términos generales del común de la gente, incluso de los mismos practicantes, ya tiene licencia para enseñar. Seguramente por el concepto de que se piensa que el cinturón negro es el último color, aunque eso es relativo porque sabemos que hay a veces otras variaciones más adelante. La cuestión es que lo que ha tenido son unas bases para la práctica del arte marcial. Para ser maestro, para enseñar, seguramente hay que complementar con muchas otras actividades, básicamente relacionadas con las ciencias del deporte, con las ciencias de la educación. Es necesario, para poder transmitir de la mejor manera esos conocimientos, lograr algunos resultados, pues incluir la parte metodológica de entrenamiento deportivo, los conocimientos de las ciencias aplicadas, de la fisiología, anatomía, de la biomecánica, de muchos aspectos ya técnicos propios de una actividad física, una actividad deportiva. Y de las ciencias de la educación, sobre todo las formas de enseñar, las metodologías, los estilos de enseñanza, distintos conceptos pues, que llevan a cómo transmitir el conocimiento de la mejor manera. Entonces, en últimas, podríamos decir que alguien que solamente por el hecho de llegar a cinturón negro ya tiene la capacidad suficiente para enseñar de la mejor manera. No, que se hace sí, y que algunos se vuelven relativamente bien, pero seguramente si tuvieran esa capacitación complementaria a la par con su práctica y una capacitación continuada, seguramente revertiría en un muy buen proceso de enseñanza-aprendizaje con los suyos. Para ser un buen sensei, no es suficiente lo que nos enseñan en el dojo. Nosotros tenemos que ir metiéndole más herramientas a nuestro camino, nuestro conocimiento.
los tiempos han cambiado. Entonces, es importante que nosotros tengamos otra óptica. No solamente mi maestro es un buen formador, mi maestro tiene buenas herramientas, pero esto es evolutivo, esto va cambiando. Entonces, nosotros para tener un poquito más de conocimiento, tenemos que acercarnos a cursos, seminarios, entrenar con otros maestros. Es importante que nosotros tengamos herramientas, tengamos cursos, vayamos a seminarios, para poder ver las diferencias, las cargas, repartir las cargas, los tiempos de trabajo, hacer un buen plan de trabajo, para poder tener un buen resultado. No es suficiente con lo que aprendemos en el dojo. No alcanza simplemente con haber llegado a cinturón negro o que alguien le dé la posibilidad de pasar de la fila a cubrir las clases del sensei. No alcanza solo con eso. Porque luego de haber estado un montón de años en la fila como alumno, es probable que cuando empiece a dar clases, empiece a copiar lo que su sensei hace. Un poco porque, a ver, como base de lo que está haciendo y otro poco para no desentonar. Pero con el transcurrir del tiempo, si esto le interesa de verdad, lo que debería hacer es empezar a nutrirse de conocimientos técnicos. Por ejemplo, dinámica, didáctica, físicos, cómo llevar pedagogía, cómo llevar una clase adelante, cómo administrar un grupo, cómo ser el líder de un grupo además, cómo mantenerlo, qué actividades hacer, si hay fase deportiva, bueno, va a tener que estudiar mucho más. Y si hay solo fase de arte marcial y no deportiva, también tiene que tener conocimiento sobre el físico, sobre los rendimientos, sobre las diferentes imposibilidades que o capacidades diferentes que algún alumno presente. Hay que leer, hay que participar en seminarios, hay que actualizarse, hay que tratar de practicar no con los maestros de nuestro propio estilo, sino con otros, no para medir diferencias, sino para adquirir conocimientos. Siempre vamos a defender nuestro arte, sí, eso sí, pero abrir la cabeza hacia otros aspectos nos va a enriquecer muchísimo. Un instructor de karate que salta de alumno a estar al frente de la clase, en el correr del tiempo corto inmediato va a tener que hacer un doble esfuerzo para capacitarse. Sin capacitación no se puede ser instructor. Simplemente de la fila hacia adelante va a haber una carencia que se va a notar con los resultados a mediano y largo plazo, sobre todo. Si queremos cuidar esos resultados a mediano y largo plazo, lo mejor siempre va a ser la capacitación. Es normal hoy en día que veamos chicos practicantes del karate que una vez llegan a cinturón negro empiezan a transmitir sus conocimientos en muchas ocasiones, por no decir en el mayor de los casos, pues enseñan o transmiten una vez llegan al cinturón negro lo que han adquirido durante toda su etapa de entrenamiento en el dojo, ¿ok? Entonces vemos año tras año que eso se ha vuelto común en la mayoría de los casos, pero para mí, recuerden pues que el creador de este arte marcial, Isshin Funakoshi, dijo que nosotros empezábamos a conocer el verdadero karate a partir cuando adquiríamos cinturón negro. Eso quiere decir que no porque una vez yo adquiera un cinturón negro, eso quiere decir de que ya estoy apto o soy idóneo para enseñar o transmitir pues ese conocimiento del karate como tal a otros discípulos, a otros practicantes, por no decir atletas de este arte. Así que para mí lo ideal sería seguir adquiriendo conocimientos, pero no solamente conocimientos de manera empírica, sino conocimientos en base a ciencia, en base a estudios, ¿okay? Conocimientos desde el punto de vista profesional y no solamente enseñar o transmitir en base a mi experiencia. Lógicamente que el método empírico es un método importante, sí es cierto, la experiencia importante, es cierto, pero hoy en día la ciencia ha avanzado, todo ha avanzado
y pues sugiero que sea un personal idóneo, lo que yo vaya a transmitir sea de manera profesional. Los jóvenes, después de que llegan al cinturón negro, empiezan a impartir clases. ¿Será que es que tienen mucho conocimiento? Bueno, primeramente eso es una costumbre desde tradición, porque no había antes los conocimientos científicos de la enseñanza del entrenamiento deportivo. Actualmente es necesario prepararse en esos conocimientos, en esa pedagogía de la enseñanza del entrenamiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de lo que es una carga, un volumen, una intensidad durante el entrenamiento, en vez de mejorar su rendimiento, es posible que lo pongamos en riesgo y se pueda acontecer una enfermedad. Hay casos en que la persona llega al cinturón negro dependiendo del maestro que lo haya instruido, que le haya enseñado, está capacitado para enseñar. Sin embargo, soy de los que piensan que queda de parte del cinturón negro profesionalizarse para avanzar en el camino del karate. Debe hacerse profesional, estudiando carreras afines con, por ejemplo, sería educación física, biomecánica, técnicos deportivos. Es la manera que considero en que un sensei puede desarrollarse como maestro. Cuando un artista marcial llega al cinturón negro, se entiende que ya es un maestro, que es un sensei, un sifu, sabuni. Pero realmente esa persona tendrá las capacidades como para enseñar. Hay quienes piensan que el arte de la pedagogía, de dar clases, es algo que viene innato en la persona. Ciertamente hay personas que tienen mayor facilidad para comunicar, pero la pedagogía es una ciencia y se aprende. Hay maestros que van llevando al estudiante de que es un senpai a darle clase a los más nobles, y poco a poco, y lo van formando como maestro, de forma empírica. Mas sin embargo, hoy con la modernidad, con todas las técnicas, lo avanzado que está la didáctica, la pedagogía, sobre todo la parte de la educación física, eso tiene que juntarse para que el maestro pueda crecer. Ojo, algo que es muy importante, sin perder la ética marcial y la razón de ser de este arte, que es muy profundo y muy espiritual. Particularmente pienso que con ser cinturón negro no es suficiente para comenzar ya y abrir un nuevo dojo. Y me explico. Muchas veces hay practicantes que son sistemáticos en su asistencia a clase, son muy respetuosos, muy disciplinados, realizan lo que su sensei o su maestro le indica. Sin embargo, desgraciadamente, podemos decirlo así, no en todos los dojos el maestro es lo suficientemente responsable como para transmitir, como dije anteriormente, su conocimiento. Por lo tanto, vamos a llamarle muchas veces que el empirismo, mi criterio, el empirismo muchas veces es bueno, pero hay empirismo que no es bueno. Me explico. Muchas veces el deportista o el atleta o el alumno trata de fielmente llevar a cabo lo que le indicó su maestro. Sin embargo, con la enseñanza solamente del dojo, él no logra tener los conocimientos suficientes para conocer las características individuales que debe reunir un practicante. Quiere decir esto que muchas veces él solamente con las repeticiones, hay métodos por ejemplo que son solamente repetición, y muchas veces algunos maestros no le explican el por qué, no le explican qué implica ese movimiento, muchas veces no lo hacen así, muchas veces solo se dedican a repeticiones por repeticiones, y sin embargo entonces esta persona que logra obtener su cinturón negro sale, abre su dojo y va a ser también un empirismo no bueno, porque lo que va a hacer es repetir mecánicamente lo que aprendió en su dojo. El maestro es un hombre que se ha embarcado en el camino del karate desde hace algún tiempo y que decide ponerse al servicio de los demás trasmitiendo su propia experiencia. Daré un ejemplo, es proprio Leonardo da Vinci entró en el taller de Verrocchio gracias a los conocimientos de su padre. A pesar de su talento, con el estudio se convirtió en grande.
Enseñar en cuanto te conviertes en cinturón negro, creo que no has tenido la experiencia adecuada y sobre todo un conocimiento profundo para la docencia. Por lo general se requieren dos calificaciones para convertirse en maestro, calificado y reconocido. El instructor, por ejemplo, está calificado para realizar su labor docente y de director técnico en la empresa deportiva. El instructor rappresenta una fuerte personalidad en el campo del karate, desempeñando un papel de alto valor técnico y moral, como ejemplo y guía de los practicantes. El instructor debe esforzarse por mejorar constantemente. Dal otro lado, el karate master, el maestro del karate, es la personalidad más alta y prestigiosa en el campo del karate do. El karate master debe representar el ejemplo de perfecta consistencia entre preparación, habilidad técnica, integridad y fortaleza moral, siempre tratando de comportarse de acuerdo con las enseñanzas del karate do. El karate master debe armonizar su propia actividad para la mejor fortalecimiento y difusión del karate do. Considero que en el contexto actual lo aprendido en el dojo no es suficiente para ser maestro, profesor o entrenador de karate. Generalmente existe la creencia de que usted es cinta negra o llegó a alcanzar el grado de cinta negra, tiene la edad apropiada y ya automáticamente eso le concede el derecho a impartir clases. Hay que ver que dentro de la formación en el dojo, no todos los cinturones negros en algún momento llegan a ser senpai, porque ya el senpai comienza a tener una formación para dar clases. Pero más allá de ser cinturón negro se necesita de una formación académica que permita que ese cinturón negro pueda llevar el conocimiento a sus discípulos. En mi consideración se debe tener un título, ya sea de licenciado o ya sea de una tecnología como entrenador deportivo o como formador, un técnico medio. Ese profesor debe tener conocimiento de las ciencias afines al deporte, a la formación deportiva y muy importante, la pedagogía, porque de mi punto de vista siempre veo el proceso de formación deportiva, o incluso si no es deportiva, si no es para competir a niveles, para llegar a alto rendimiento, como quiera que sea, es un proceso pedagógico. Y al ser un proceso pedagógico debe de partir de objetivos, de contenido, de métodos, de procedimientos que permitan que ese proceso sea adecuado y logre una formación multilateral de ese deportista. No es suficiente, se necesita estar materializando el conocimiento al aprendizaje aprendido dado hacia las demás personas. En el nivel de cinto negro, un karateka ya tiene los conocimientos teóricos necesarios del arte marcial para poder transmitirlo a los alumnos. Necesitaría la autorización oficial que avale los avances de estos alumnos y también saber transmitir estos conocimientos a los alumnos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enseñar a un adulto, a un adolescente o a una infantil. Es necesario tener estos conocimientos para saber transmitir el arte marcial, ya no solo por la edad, sino también por el nivel de cinturón. El tercer grupo de senseis entrevistados comparte planteamientos en total congruencia con el grupo 2, por cuanto le dan la mayor relevancia a el dominio pedagógico y también al conocimiento de otras ciencias afines. Pero en este caso, la diferencia del planteamiento de los senseis congregados en el grupo 3 con los que están en el grupo 2
es que los del grupo test plantean que la formación del doyo no es suficiente, por cuanto ese conocimiento y ese dominio pedagógico de manera general no se recibe en el doyo, por lo cual se necesita una información complementaria. En este caso podemos ver que al analizar integralmente el planteamiento de todos los senseis entrevistados en este material, y como se muestra de manera gráfica, vemos que 3 de ellos plantean que sí se puede formar un sensei en el contexto del doyo, porque ahí recibe todos los recursos que necesita para desempeñarse eficazmente. Hay 2 senseis que plantean que se pueden formar dentro del doyo, pero siempre y cuando se le transmitan a la persona toda la información y experiencia que necesita, y mucha de ella va más allá de lo que habitualmente se enseña en el doyo. Y el tercer grupo, conformado por 17 senseis, niega rotundamente que en el doyo se pueda formar profesionalmente un sensei, por cuanto en la práctica el proceso que se le hace llegar a la persona no incluye los aspectos que va a necesitar para desempeñarse como profesional en el campo de la enseñanza del Karate-Do. En lo personal, coincidimos con el planteamiento del tercer grupo y de alguna manera del segundo grupo, que establece la tendencia que en el doyo no se puede formar un sensei. En este caso voy a sustentar esta afirmación con la experiencia que he podido acumular de trabajo durante varios años aplicando la ciencia y la teoría curricular al proceso de formación profesional de los senseis, lo cual voy a complementar con toda una serie de postulados pertenecientes a diversas ciencias afines al tema. El proceso de formación que recibe un maestro es de vital importancia porque del mismo derivará el proceso de enseñanza que él va a utilizar con los alumnos. En este caso, para describir el proceso de enseñanza utilizado por los senseis de Karate-Do al inicio de la práctica de esta especialidad marcial, creí oportuno traer como referencia el planteamiento compartido por un prestigioso maestro. En este caso, él refiere que en los días antiguos en el Karate-Do no había explicaciones, solo tenías que seguir al sensei en silencio, no se podía hacer preguntas. Uno siempre estaba preguntándose el porqué de cada cosa y del todo. De esta forma era que cada uno debía llegar a entender todo por sí mismo, experimentándolo con su propio cuerpo. Esa era la vieja escuela. Lo que antiguamente podía tomar 10 años para entenderlo, actualmente se puede aprender en 3 años. Pero lo que se aprende fácil, se olvida fácil. Al analizar este planteamiento a la óptica del conocimiento y la experiencia actual fundamentalmente pedagógica, en ese grupo de oraciones podemos encontrar 32 errores. Pero en la actualidad existen a disposición de los senseis toda una serie de conocimientos partiendo de diversas ciencias que describen el funcionamiento orgánico, fundamentalmente la neurología o psicología, la fisiología, la biomecánica, entre otras, así como otras ciencias que propician la potenciación de ese funcionamiento orgánico, fundamentalmente la pedagogía y la metodología, que son los que han provocado un cambio en el proceso de enseñanza de Karate-Do, lo cual inevitablemente induce a un cambio en el modo de pensar y consecuentemente en la forma de formarse profesionalmente de los senseis para, como se planteaba
en el problema a resolver y los objetivos a cumplir, garantizar los niveles de eficacia, eficiencia, efectividad y seguridad que se espera del proceso que ellos apliquen con sus alumnos, siendo este su principal indicador de desempeño docente. Pero ¿qué sucede en estos casos? El contexto del Karate-Do, al igual que la mayoría de las artes marciales, tiene una esencia eminentemente conservadora y ello induce a que generalmente los cambios no sean muy bien recibidos, fundamentalmente porque se piensa que ellos van a afectar la esencia tradicional de la actividad. Es por ello que los cambios, cuando se proponen en este contexto, generan reacciones diversas en las personas en las que impacta, en dependencia principalmente de los puntos de vista que tenga esa persona y de la proyección que tenga con respecto a la actividad. Es por ello que el cambio propuesto en la forma de pensar, de formarse y desempeñarse los senseis no siempre es percibido del mismo modo, lo cual genera por un lado seguidores y por otro detractores con respecto a las propuestas que hacen las personas que trabajan esta línea de investigación. No obstante, para tener una reacción acertada ante esta propuesta es indispensable asumirla priorizando la actividad, en este caso la enseñanza del Karate-Do, por la influencia que ejerce en las personas, en este caso los alumnos, pero también consecuentemente en la sociedad y en el karate en sí mismo. Y esta visión debe ser futurista con respecto a los beneficios que pudiera o no recibir las personas y la actividad. Esto evitará caer en errores como los que a continuación se muestran. Maestro, Santé puede hacerse cargo de cualquier cámara. Santé, puedes elegir hacerte cargo de cualquiera de las 35 cámaras excepto la cámara superior. Tu budismo no es lo bastante bueno. Lo siento, Abad. Aún no he podido decidirlo. Bien. Tienes 3 días para hacerlo. Gracias, Abad. No hay 36 cámaras en Shaolin. Solo hay 35. Sí, lo sé. Y es por eso que me gustaría crearla. ¿Una cámara 36? Es una pena que el Kung Fu del Shaolin quede confinado solamente al templo. Debería enseñarse en todo el mundo. Esta es mi idea de una nueva cámara. Enseñar Kung Fu a los laicos. No nos involucramos con asuntos mundanos. No admitiremos estudiantes seculares. Debes olvidarlo. Abad, ello afectará el futuro del Kung Fu. Permíteme enrolar estudiantes prominentes y así entrenarlos en la cámara 36. Nunca. Para comprender mejor los aspectos antes planteados, es necesario analizar en detalle lo que postula la competencia pedagógica propuesta como parte del perfil profesional de los senseis de Karate-Do. Veamos. Si se analiza en detalle la competencia pedagógica, aquí vemos que tanto sus dimensiones como sus desempeños se muestran en distintos colores. La intención aquí es que se comprenda fundamentalmente dónde se desarrollan cada una de esas dimensiones y desempeños. Aquí mostramos en color verde aquellas dimensiones y fundamentalmente desempeño que se desarrollan en edades tempranas, fundamentalmente en el hogar o en el colegio del niño. En color azul mostramos los desempeños que fundamentalmente
se desarrollan en el dojo durante los años que el practicante se encuentra aprendiendo y perfeccionando el Karate Do. Y en rojo se muestran aquellos desempeños que de manera general no se aprenden ni en el hogar, ni en el colegio, ni en el dojo, sino que necesita de instituciones especializadas para su desarrollo. En este caso, fundamentalmente vinculadas al contexto de la educación superior y universitaria. Lo curioso de este aspecto es que aquellos desempeños que se desarrollan en el hogar, en el colegio o en el dojo constituyen la fortaleza de los senseis del Karate Do de la actualidad internacional, por cuanto son aprendizajes que durante muchos años va recibiendo. Incluso esa fortaleza se reafirma por el hecho de que la mayoría de los seminarios para sensei que se realizan corresponden con ese tipo de aspectos, fundamentalmente orientados a su preparación para los exámenes de grado. Aquí vemos que del 100% de los senseis que habitualmente participan en cursos de capacitación, hemos podido constatar que un 97.2% de ellos participan en este tipo de cursos. En cambio, cuando se habla de los desempeños a desarrollar por parte de otras instituciones, vemos que solamente un 2.8% de los senseis que participan a esos cursos participan en cursos de capacitación relacionados con la formación profesional como tal. En este sentido, hemos podido encontrar dos deficiencias fundamentales. En primer lugar, no hay muchas instituciones que organizan y realizan este tipo de cursos. Y en segundo lugar, de la misma manera, no muchos senseis participan en este tipo de cursos, siendo esta su debilidad y además siendo esta la dimensión y los desempeños que más se presentan en su competencia y los que más se necesitan para un adecuado desempeño. ¿Qué demuestra esto? Que no hay un nivel de conciencia adecuado al respecto debido a que no se define de manera adecuada la esencia de lo que es la actividad y lo que necesita realizar un sensei. Para explicar mejor esta situación, vamos a remitirnos a la metodología de la investigación científica. Estamos tratando una actividad que es enseñar Karate Do. Y esa actividad incluye fundamentalmente dos grupos de sujetos: los senseis y los alumnos, los karatecas. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos ver aquí? El objeto de estudio de cada sujeto. ¿Qué cosa es el objeto de estudio? La parte de esa actividad que el sujeto necesita más dominar e interactuar con ella para poder tener éxito en su desempeño. Y en este caso vemos que el objeto de estudio de los senseis son los métodos de entrenamiento, los procedimientos de enseñanza, las estrategias de planificación y otros aspectos similares. En cambio, cuando se analiza el objeto de estudio de los practicantes, de los alumnos, de los karatecas, vemos que ellos están más directamente relacionados con los ejercicios físicos, con las acciones técnicas, con las soluciones tácticas y otras. Vemos que son completamente distintos. No obstante, el campo de acción, que es la entidad donde se concreta ese objeto de estudio, es el mismo de los dos, porque el sensei, con sus estrategias, métodos y procedimientos, y el practicante con sus ejercicios físicos, técnicos y tácticos, de manera integrada, buscan impactar
en el funcionamiento biopsicosocial del organismo de ese karateca, de ese alumno, de ese practicante, para que tenga mejor resultado. Pero si nos fijamos, aunque el campo de acción es el mismo, el objeto de estudio difiere. Si el objeto de estudio de los senseis constituye este aspecto, hacia este aspecto tiene que estar orientado su proceso de formación, capacitación, actualización y superación profesional. En la práctica vemos que mayormente no es así. Se orienta a estos aspectos que están más relacionados al practicante, no a la persona que enseña. En este caso, esa situación reafirma el planteamiento definido por Protágoras en el siglo IV a.C., que plantea que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen en tanto existen y de las que no existen en tanto no existen. Y este postulado milenario coincide al 100% con postulados de la pedagogía moderna. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la respuesta del hombre ante el impacto de las situaciones que recibe como parte de su formación, estamos hablando del currículum real o vivido, que actúa como consecuencia de lo que aprendió. Pero cuando se habla que el hombre es la medida de las cosas que no existen, se está hablando del currículum nulo, que es exactamente lo contrario. Mayormente se reconoce como deficiencias del proceso de formación, aspectos que tuvieron que estar incluidos en su currículum y que se obviaron, y que esa carencia afecta su proceso de desempeño profesional y en consecuencia se considera una debilidad. El hecho de no comprender la importancia de la formación profesional orientada al desarrollo de los desempeños y dimensiones de la competencia pedagógica trae consigo dos situaciones desfavorables. En primer lugar, induce a que pocas instituciones organicen cursos de capacitación relacionados con ella, ya que lo que prevalece es la capacitación mayormente técnica orientada a las exigencias del examen de grado. En ese sentido, si bien es cierto que algunas instituciones realizan capacitaciones orientadas a la formación profesional de acuerdo a las exigencias de la actividad a realizar, también es cierto que estas instituciones constituyen la minoría. En segundo lugar, esta situación induce a que muy pocos senseis participen en los cursos organizados por instituciones que se orientan a la formación profesional de acuerdo a las exigencias de la actividad. En este caso, podemos traer como referencia distintas universidades de Estados Unidos, de Costa Rica, de Argentina, de Venezuela, de Cuba y otras, quienes han organizado no solamente carreras profesionales de pregrado, sino también incluso maestrías y doctorados orientados a formar profesionales en el proceso de enseñanza y entrenamiento de deportes de combate y artes marciales, y la mayoría de ellos han tenido que cerrar debido a la poca afluencia de público. En ambos casos, esa situación afecta mucho a los senseis de Karate-Do por cuanto limita su desempeño profesional y de la misma manera afecta a sus alumnos por cuanto limita el beneficio que ellos pueden obtener como consecuencia del impacto que ejerce en ellos el trabajo realizado por sus senseis. En ese sentido, y sin entrar mucho en detalle porque lo vamos a tratar en la tercera parte de este documental, pero sí creo necesario traer como referencia la información que hemos podido recopilar en evaluaciones de desempeño profesional concreto que hemos realizado
a 71 senseis provenientes a 19 países. En este caso, se les ha evaluado la realización de una clase modelo y, de acuerdo a la información que se comparte en este gráfico, vemos que la mayoría de los senseis evaluados que tienen una formación eminentemente proveniente del dojo no han tenido una evaluación satisfactoria, lo cual contrasta con la evaluación obtenida por otros senseis que sí han recibido capacitación complementaria que está orientada a el cumplimiento de las exigencias de su actividad profesional. La información anterior se reafirma por el planteamiento de mi compatriota, la doctora Guillén, quien ha realizado estudios similares a los nuestros y, como vemos, plantea toda una serie de limitaciones en el desarrollo profesional y, consecuentemente, en el desempeño de el trabajo realizado de manera general por los senseis en la actualidad internacional. Para ampliar y profundizar en el tema, recurrimos al criterio de experto del maestro Rafael García Franco, especialista prestigioso en formación de profesionales de las artes marciales y deportes de combate. Y esta es la información que nos comparte. La pregunta que me hace en cuanto a la preparación científico-metodológica que deben tener los entrenadores de karate, es necesario establecer que el deporte es un fenómeno multiciencia y esto en origen obliga a todos los que estamos inmiscuidos en el proceso de entrenamiento deportivo a establecer un estudio holístico, un estudio integral en diferentes ciencias para poder establecer un acompañamiento asertivo con nuestros alumnos, con nuestros atletas en retiro. Esto, por lo tanto, establece una necesidad imperante desde la construcción de una guía didáctica de preparación a corto tiempo, a mediano plazo y a largo plazo, así como las herramientas con las que nosotros contamos para poder planificar, elaborar, aplicar, evaluar y retroalimentar un plan de entrenamiento. ¿Cuáles son los indicadores que debemos establecer para poder realizar un buen plan de entrenamiento en el modelo que tomemos una decisión a aplicar en nuestros atletas, en el modelo independientemente? La caracterización del deporte. Esta nos obliga a establecer tiempos de trabajo, tiempos de descanso, confección de pruebas específicas, confección de evaluaciones competitivas y de esta forma poder determinar también los contenidos que van a configurar el plan de entrenamiento. Todo esto obliga a la necesidad de tener un conocimiento en diferentes ciencias, desde la medicina, desde la estadística, desde la psicología, las matemáticas, desde la bioquímica, así como también el establecimiento de la interconexión de las mismas para poder elaborar una propuesta concreta de trabajo. Ejemplo de ello es la construcción de los modelos de carga a partir de la caracterización del atleta. Esto obliga a el manejo adecuado de los sistemas de producción de energía ya en el ámbito de la fisiología humana e identificar la forma en cómo el organismo produce energía, pero también la forma y las temporalidades en que el ser humano se adapta. Esto también te obliga a tener conocimientos en fisiología, bioquímica y asimismo también establecer el manejo
en el cual te debes circunscribir para la confección de cargas. Las micropausas, las macropausas, el volumen, la intensidad, cómo se interconectan estos estímulos y cuáles son los tiempos que debemos dejar descansar al interior de las cargas de entrenamiento, entre cargas de entrenamiento, entre sesiones de entrenamiento, entre unidades de entrenamiento, entre semanas de entrenamiento, etc. Por lo tanto, otro de los aspectos fundamentales a tomar en consideración es la evaluación. La evaluación va a ser un proceso que tiene una característica bidireccional. La evaluación tiene un proceso cuantitativo, pero también un proceso cualitativo. Y si no tenemos una formación científico-metodológica, pues vamos a carecer de la oportunidad de poder interpretar, de poder aplicar y de poder modificar la propuesta de trabajo en dado momento que estén existiendo problemas para que nuestro atleta trabaje de manera adecuada. Existe un sinnúmero de temáticas en este sentido que podríamos abordar, pero bueno, es poco el tiempo que tenemos para dar esta respuesta. Espero haber cubierto la necesidad para estimular a los entrenadores en esta formación científico-metodológica. Gracias. En este sentido, y para ilustrar mejor esta situación, traemos algunos ejemplos de temas que forman parte de los programas docentes y planes de estudios orientados a la formación profesional de los senseis, partiendo de la teoría curricular y cumpliendo así con las exigencias de la actividad profesional, en este caso, enseñar Karate-Do. Si el movimiento que yo voy a demostrar está de frente o para atrás, yo me tengo que poner de lado. Y si el movimiento que yo voy a demostrar es lateral, entonces me pongo o de frente o de espalda. Porque si no, no se ve. Y una última cosita con respecto a eso también. Casi siempre el profesor está frente al alumno. Y entonces decimos, yo voy a trabajar con ustedes. A ver, vamos a hacer, estamos exoculados. A ver, vamos a hacer a la derecha, Kibarachi, Gran Barai. ¿Qué pasó aquí? Yo les dije, ustedes a la derecha y yo me fui a la izquierda. ¿Por qué? Porque yo tengo que guiarme por ustedes. ¿Por qué? Porque si no, entonces el profesor está frente a mí a la derecha. Bueno, pero a la derecha de él o la mía. Entonces, ¿cómo sería el circuito? Las mismas estaciones, pero ¿dónde está el dinamismo? Que no son fijas. De una estación se va pasando a la otra. Aquí todos los deportistas van a hacer todos los movimientos, pero de una manera más dinámica, más divertida, más motivadora, y eso va a traer como consecuencia una predisposición psicofisiológica del alumno que va a permitir que el aprendizaje y el desarrollo sea mayor. Nótese que en todos estos cursos las técnicas específicas del Karate-Do pasan a un segundo plano, ya que en ellos se priorizan los procedimientos de planificación, dosificación, organización, selección, demostración y corrección de las técnicas a realizar, entre otros aspectos, que son los que más necesita el sensei para desempeñarse de la manera que se espera en su gestión docente. Pudiera pensarse que el proceso de formación que estamos proponiendo aplica solo para el deporte, pero no es así. Ello se fundamenta en varios aspectos, algunos provenientes de nuestra propia autoría y otros pertenecientes a otros autores. En el caso de los aspectos provenientes de nuestra propia autoría,
creo necesario recordar la definición de la competencia pedagógica propuesta como parte del perfil en la primera parte del documental. Si recordamos, esta se define como un conjunto armónico de recursos personológicos, cognitivos, metodológicos y otros que el sensei de Karate-Do aplica de manera pertinente, creativa y segura dentro del proceso, y aquí viene la parte clave de formación integral de sus alumnos, preparándolos para que puedan responder eficazmente a las exigencias que se le presenten en cualquier lugar, momento y dimensión de su vida. Aquí no estamos hablando de un sensei preparado solo para entrenar deportistas, solo para promover la salud, solo para que las personas sepan defenderse. Estamos hablando de un sensei que debe estar preparado para que a través de la enseñanza del Karate-Do pueda formar un ser humano que sea exitoso en cualquier contexto de su vida, de donde no hay necesidad de deslindar entre arte marcial tradicional y deporte de combate moderno. Desde el punto de vista del criterio planteado por otros autores, con los cuales naturalmente coincidimos, en primer lugar se toma como referencia el planteamiento del legendario Miyamoto Musashi, quien planteó que la verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de forma tal que sean útiles en cualquier ocasión y en enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. Fíjense que la esencia es exactamente la misma que la propuesta en la competencia pedagógica. Y aquí resaltan dos aspectos de gran interés. Los autores, bueno, en este caso Musashi y yo. ¿Cuántos años de diferencia tienen nuestros planteamientos? Y son los mismos. Y otro aspecto importante que se tiene en cuenta: ¿en qué parte del mundo vivimos? El oriental y el occidental. Sin embargo, la idea es la misma. Otro aspecto que reafirma que cuando se asume la actividad desde el punto de vista científico, ello induce a que igualmente se asuma en su integralidad y no solamente en una parte de ella. En ese mismo sentido, para demostrar que el proceso de formación profesional para los senseis de Karate-Do de la actualidad internacional que proponemos cumple con las exigencias tanto de las artes marciales tradicionales como del deporte competitivo moderno, se tomó como referencia el análisis comparativo de las concepciones que plantean el proceso de preparación deportiva, tanto específicamente del Karate-Do en su dimensión tradicional, como aquellas pertenecientes al deporte competitivo moderno. Y a continuación vamos a ver cómo entre ellas existe una estrecha relación, no solamente en sus contenidos, sino en la manera que estos se estructuran. Vamos a ver entonces, en ese sentido, qué información se puede deducir al analizar las concepciones que del proceso de preparación del Karate-Do han compartido diversos autores, tanto del mundo occidental como del mundo oriental, así como de tiempos milenarios y tiempos modernos. Veamos. Podemos observar que existen toda una serie de coincidencias, tanto en sus componentes como en su integración. En este caso, si tomamos como referencia los planteamientos que aluden al Karate-Do como Budo, vemos que el proceso de manera más amplia se reconoce como Keiko.
se define básicamente cómo entrenar la mente, el espíritu. Y uno de sus componentes es el Renchu, que plantea que se circunscribe a desarrollar el cuerpo. También están las competencias y el Hoyo Undo, que son ejercicios complementarios. Y este Renchu, esta preparación del cuerpo, se compone por los ejercicios preparatorios, ejercicios de desarrollo y de recuperación, definidos como Yumbi Undo, Shutai Undo y Seiri Undo, respectivamente. Ahora, en este mismo sentido, cuando se analizan las concepciones que incluyen los componentes del proceso de preparación deportiva, vemos que incluso con otra terminología, pero incluye los mismos componentes y la misma integración entre ellos, de donde vemos una total similitud entre ambos planteamientos. Esta idea de trabajo integrado permite, en primer lugar, no caer en un error típico que está preestablecido desde hace mucho tiempo en el contexto del Budo, que es el Mura, que es realizar actividades incompletas, desarticuladas, desbalanceadas. En ese mismo sentido, por el contrario, este proceder permite cumplir con la milenaria filosofía tradicional del Yin-Yang, en este caso equiparando la tradición con la ciencia. Y también, en el caso de la filosofía moderna, permite cumplir con el principio filosófico de la unidad y lucha de contrarios, donde se define que toda actividad tiene componentes opuestos que en su complementación provocan el desarrollo. Si vamos a ampliar esta información, vemos la Carta Internacional del Budo, específicamente en el artículo 6, cuando habla de la promoción, donde, entre otras cosas, plantea que para promover el Budo de una manera efectiva hay que contribuir a la investigación y hacer lo máximo para perfeccionarlo. Y eso teniendo en cuenta un entendimiento de los puntos de vista internacionales, que es uno de los aspectos que estamos trabajando en este material. Lo mismo sucede con la Carta de Karate-Do emitida por la Federación de Karate-Do de Japón, donde coincidentemente el artículo 6 también se refiere a su difusión y plantea que para difundirlo y enseñarlo de una mejor manera es inevitable investigar y tener en cuenta los conocimientos y la tecnología a la disposición. Uno de los ejemplos de lo anteriormente planteado es el trabajo que realizamos como tesis de doctorado, donde si bien es cierto que fue un trabajo que se defendió en un contexto científico, también es cierto que su base era defender la vigencia de los aspectos tradicionales del entrenamiento que actualmente se encuentran marginados. Ese fue el aporte teórico, y vemos que ese aporte teórico se derivó en un aporte metodológico, por cuanto se concretó en una mejor manera de entrenar y enseñar el karate, y la significación práctica se concretó en los resultados obtenidos. Pero nada de eso hubiera sido posible si desde el punto de vista teórico no se hubieran rescatado estos conocimientos y estos procedimientos que siempre estuvieron vinculados con el entrenamiento y la enseñanza del karate. Sobre la base de todos los aspectos antes planteados y con la intención de cumplir con los objetivos propuestos y consecuentemente resolver los problemas identificados, se propone el siguiente proceso de formación profesional para los senseis de Karate-Do en la actualidad internacional, en este caso a manera de resumen para que sirva como guía. Ya teniendo definido
un perfil profesional, se precisa establecer el plan de estudios que cumpla con las exigencias de la competencia pedagógica. En este caso, el plan de estudio, a manera de resumen, lo hemos integrado en 3 grandes áreas. El área social, que incluye aspectos de historia, de filosofía, de sociología, de psicología y de comunicación, que son aspectos que necesita el sensei como base para poder desempeñarse eficazmente como docente del Karate-Do. De la misma manera, un área biológica, que incluye todo lo referido con ciencias como la anatomía, fisiología, bioquímica, biomecánica, nutrición y primeros auxilios, que es la que permite conocer cómo funciona el organismo de manera natural antes, durante y después del entrenamiento deportivo. Y finalmente, un área metodológica que incluye ciencias como la pedagogía, la didáctica, la planificación, la metrología y la investigación, entre otras, que son las que permiten potenciar de una manera segura el funcionamiento del organismo para consecuentemente lograr mejores resultados. De la misma manera, derivado de ese plan de estudios, es necesario diseñar los programas docentes en los cuales se concreta la información de cada una de las áreas y cursos en específico. En este caso se necesita, una fundamentación inicial de por qué es necesario aplicar estos programas docentes. Se necesita establecer los objetivos o propósitos específicos a lograr en el proceso, en este caso partiendo de los puntos de vista de cada curso, los contenidos a tratar, o sea, los temas, la información específica, los métodos, que en este caso constituyen las formas, los procedimientos, las estrategias a través de las cuales se van a enseñar los contenidos, los temas, la información a tratar, los medios, que en este caso son los materiales, los equipos, los recursos, la infraestructura a utilizar, y la evaluación, que en este caso son las formas mediante las cuales se va a comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados. Y finalmente, muy importante también, la bibliografía que va a utilizar ese sensei para ampliar y profundizar la información compartida en los cursos, para que ello garantice una formación más completa, más actualizada y más adecuada de acuerdo a la función que va a desempeñar. Tomando como referencia todo lo hasta el momento planteado, podemos concluir de manera general que, partiendo de la teoría curricular y otras ciencias afines, se logró demostrar que el proceso de formación profesional más utilizado para los senseis de Karate-Do en la actualidad internacional no permite cumplir con todas las exigencias de la actividad a desempeñar. Recordamos en este caso enseñar Karate-Do, por lo cual no garantizan un correspondiente adecuado desempeño. Sobre esa base, también se puede concluir que, partiendo de la teoría curricular y otras ciencias afines, el proceso de formación que se logró proponer guarda relación directa con las exigencias de la actividad profesional y consecuentemente garantiza un adecuado desempeño profesional por cuanto parte de la teoría pedagógica curricular. La tercera conclusión es que el proceso de formación propuesto incluye un plan de estudios que se orienta bajo la égida del perfil profesional ya identificado, que incluye las principales áreas que deben tenerse en cuenta
dentro del proceso de formación de los senseis en la actualidad internacional, por lo cual guarda relación directa con las exigencias de la actividad profesional a realizar y consecuentemente ello se convierte en un indicador de garantía del adecuado desempeño. En ese mismo sentido, el programa que se logró proponer tiene en cuenta todas las áreas que debe dominar el sensei como parte de su formación, ya que del plan de estudios establecido se define toda una serie de programas que les hace llegar esa información, por lo cual en ese caso también guarda relación directa con la actividad profesional y se convierte en un indicador de calidad de su desempeño profesional. Partiendo de las conclusiones a las que se arribó, se recomienda que la información compartida en el presente documental sirva para sensibilizar y concientizar a las instituciones de Karate-Do que tienen a cargo la formación profesional de senseis, de modo tal que tomen como referencia el modelo de proceso de formación profesional propuesto para beneficio no solo de sus senseis, sino de los alumnos de estos, de la sociedad y del Karate-Do en sí mismo. Igualmente, de acuerdo a las conclusiones a las que se arribó, se recomienda que la información compartida también sirva para sensibilizar y concientizar, en este caso ya no a las instituciones, sino a los senseis, para que se involucren más con un proceso de formación profesional acorde a la actividad que ellos realizan, lo cual, como habíamos planteado, no solamente los va a beneficiar a ellos, sino también a sus alumnos, a la sociedad y al Karate-Do en sí mismo. En este caso, el sustento que subyace detrás de estas recomendaciones no está solamente en el hecho de basarse en el planteamiento de diversas ciencias, sino también en la experiencia personal que, como decía, he podido acumular y que ello me ha inducido a proponer en distintos contextos la instauración oficial de este tipo de formación profesional e incluso, aún más, me ha inducido a aplicar en la práctica este proceso en diversos contextos relacionados con ministerios de educación, de deporte, de universidades y otros sectores profesionales afines a los cuales de un modo u otro se insertan los senseis y futuros senseis de Karate-Do. De la misma manera, la pertinencia de instaurar esta propuesta de formación profesional de acuerdo a las exigencias de la actividad, en este caso referida a los senseis de Karate-Do, se reafirma por el planteamiento de los karatecas senseis entrevistados y que a continuación compartimos. El método o el proceso de evaluación tradicional podría ser complementado por otros conocimientos. Por ejemplo, está saber sobre la metodología y la planificación, la pedagogía de enseñanza, nutrición, psicología, etcétera, etcétera. Considero que debería haber una formación específica la cual evalúe una serie de contenidos como pueden ser destrezas docentes, cómo controlar el grupo, cómo gestionar bien los feedback, qué tipo de feedback, tipos de evaluación, estándares de aprendizaje, estilos de enseñanza, técnicas de enseñanza, metodologías a aplicar. Todos esos contenidos debería de tener un buen maestro de karate. Para ello debería de haber una formación específica para ello. Y yo creo que esto es algo que debieran tener todas las organizaciones a nivel internacional, una preparación fundamental para todo aquel cinturón negro que quiera dedicarse a enseñar. Y la mayoría de las organizaciones, no todas, porque en algunas sí existe, no se da la preparación adecuada para poder ser instructores. Creo que el aspecto más importante que debe tomarse en cuenta es la
los niveles de capacitación docente. Y esto solamente pudiera ser a través de pedagogía, metodología del entrenamiento, entrenamiento de psicología deportiva, todas aquellas herramientas que pudieran ser de alguna manera medibles en el desarrollo de la enseñanza. Solamente de esta manera pudiéramos clasificar qué capacidades va desarrollando aquel instructor, aquel maestro de artes marciales, y pudiera garantizar que el aprendizaje se va a transmitir de una manera eficaz, clara, concisa y con resultados positivos. Los procesos de formación que se debería complementar debería ser desde dos puntos de vista muy importantes. Uno, la parte práctica, y la otra, la parte pedagógica. Entonces, si se integran los dos de manera adecuada, lo que precisamente van a hacer ese producto, que es poder difundir o poder transmitir un conocimiento. Definitivamente, las organizaciones deben crear su propio sistema de formación pedagógica de esos senseis que se van creando, pendiente de las nuevas técnicas, de la didáctica, de una pedagogía profunda que vaya acorde con los caminos. Sin lugar a dudas, para mejorar los procesos de evaluación y formación, deberían crearse escuelas de sensei, así como existen escuelas para coach, para entrenadores. Sería importante crear escuelas de sensei donde se le den las herramientas necesarias a los maestros para que los conocimientos que tengan lleguen a su alumno de forma significativa. Indudablemente la profesionalización, los maestros de karate deberían estudiar carreras afines que tengan que ver con el deporte, hacerse profesionales universitarios. Mi criterio para mejorar la formación de los maestros es que se debe establecer un sistema de categorización. O sea, un sistema donde el maestro adquiera todos los conocimientos, todas las herramientas que le puedan servir para transmitir su enseñanza de la forma correcta. Tener una preparación, conocer, mejor dicho, de la preparación psicológica, conocer de la preparación teórica, conocer de los elementos anatomofisiológicos que intervienen en la preparación de un practicante, porque no solo estamos hablando de karate deportivo, también estamos hablando del karate tradicional. En todos los casos, mi criterio es que el maestro debe tener conocimiento de anatomía, de fisiología, de todos los mecanismos fisiológicos que intervienen en las diferentes acciones, en los diferentes golpeos, tener dominio de medicina natural y tradicional, muy importante también, tener dominio de los primeros auxilios, dominar la pedagogía con la cual se debe enfocar los diferentes enseñanzas a la que va a someter a sus discípulos, a sus atletas, a sus alumnos. Recomendaría para mejorar los procesos de formación y evaluación de los entrenadores, maestros, profesores de karate, que las instituciones, ya sean asociaciones, federaciones deportivas nacionales, Ministerio de Deporte, organicen procesos de evaluaciones y procesos de formación acorde a las necesidades actuales que necesita un entrenador en el karate-do deportivo moderno. Generalmente las capacitaciones que se realizan van encaminadas a la parte marcial, a las katas, pero no vemos procesos donde se trabaje con los entrenadores los procesos de teoría de metodología de entrenamiento deportivo, de planificación, fisiología y un grupo más de ciencia que tienen que complementar la formación de un entrenador deportivo, que no puede ser solamente saberse un programa de grado de un estilo determinado. Yo creo que en el proceso de formación de un futuro instructor de karate, que luego con experiencia se transformará en sensei y en maestro, en ese proceso, además de la parte técnica que naturalmente va a transcurrir en su carrera, debe tener una capacitación, y debe buscar una capacitación, una formación
con base científica, fundamentada, que lo va a ayudar a crecer, lo va a ayudar a desarrollarse y a buscar el porqué y el para qué de ciertas cosas, con una base sólida, y que le va a dar más herramientas, a su vez, para que él se permita seguir creciendo, seguir desarrollándose y tener la confianza y la seguridad de cada aspecto que toque. Pienso que para mejorar la formación de los senseis de karate debe existir una entidad preferiblemente pública que se encargue de evaluar qué es lo que necesita saber un sensei para poder formar a los estudiantes en karate exactamente, en valores, en educación física y en temas afines a ello. Una vez que comprendan, que sepan qué necesita el sensei aprender, además de su formación exactamente de karate, elaborar una currícula y promover que todos los sensei, tanto antiguos que ya tienen experiencia enseñando, como nuevos que quieren empezar a enseñar, tengan una especie de titulación para que los certifique como personas que realmente tienen la capacidad de, además de enseñar karate, transmitir valores, enseñarles a las personas a mejorar el rendimiento de su cuerpo a nivel de salud, a nivel de prevención y todos esos detalles afines. Lo que yo recomendaría para mejorar esa formación sería una disciplina para adaptar la transmisión del arte marcial a las nuevas generaciones. Piensan diferente, se comunican diferente y por supuesto aprenden diferente. Las escuelas ya lo saben y se están adaptando. En el dojo sería muy recomendable adaptar la transmisión del karate a las demandas de las nuevas generaciones, para así darles la oportunidad de que se beneficien del crecimiento y el desarrollo que nos aporta este arte marcial. Una vez que en esta segunda parte del documental se haya tratado el tema de la formación profesional de los senseis de Karate-Do en la actualidad internacional, y con referencia a esto, en la tercera parte se va a tratar el tema de cómo deben evaluarse los senseis. En este caso vamos a tratar los temas inicialmente de certificación y consecuentemente de categorización profesional.